Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad San Jorge, a la ciudad de Zaragoza por acogernos, a Seniors Leading y también especialmente a USJ Senior, que efectivamente hemos percibido desde Madrid el interés y las ganas que habéis puesto en estas jornadas, que por otra parte son muy oportunas y muy acertado hacerlo, como ahora a lo largo de la jornada vamos a tener sin duda vamos a tener la oportunidad de comprobar. Entonces, nosotros estas gracias no las damos como un formulismo, las damos porque para Optima Mayores, para nosotros, es un honor y un privilegio tener la oportunidad hoy de poder dirigirnos a todos ustedes. Tenemos un proyecto y algunas ideas que son muy prácticas, que son, aparte están muy bien las teorías, pero tenemos que, como decía también antes Luis, ¿no? Llega un momento que tenemos que ser capaces de poner las cosas en funcionamiento. Y toda esta cuestión de la senior economy y del envejecimiento de la población, pues es verdad que nosotros... que tenemos que pasar esto aquí. A ver. Que seguimos con las transparencias de la ponencia anterior. Eso es. Muchas gracias. A ver, dale. Eso es. Entonces, decía que, claro, estamos en una primera fase de lo que es todas estas cuestiones que hablamos de la silver economy, del envejecimiento de la población, del reto, que es la longevidad. La longevidad es un reto, es algo que cumplir, es una muy buena noticia, vivimos más, pero necesita de adecuarse de algunos servicios que den respuesta a estas nuevas necesidades que vamos a tener en la población, ¿no? Entonces decía que nosotros tenemos algunas propuestas concretas que ayudan a mejorar la calidad de vida en esta etapa de la jubilación, que con mucho gusto luego vamos a tener ocasión de ver. Pero como yo soy gallego, voy a empezar la ponencia con una pregunta. Si yo les preguntara a ustedes ¿qué creen que es el hecho más relevante que ha pasado en los últimos 200 años a la humanidad? ¿Ustedes cuál pensarían que es? El hecho más relevante que nos ha pasado a la humanidad en los últimos 200 años. Pensar un poco a lo mejor qué se les ocurre. Pues yo se voy a decir, el aumento de la esperanza de vida. Hace 200 años vivíamos 30 años. Ahora vivimos 87 años. Las mujeres vivís más que nosotros porque por una serie de condiciones y tal, ¿no? Pero esto es el hecho que para mi gusto es más relevante de lo que le ha ocurrido a la humanidad en los últimos tiempos. ¿Esto qué significa? Significa una muy buena noticia, vivimos más, pero también significa que tenemos que adaptar algunas cuestiones, sobre todo de la economía, para financiar, entre otras cosas, esta mayor longevidad. Pero además, no solamente vivimos más años y vivimos mejor, porque el otro día, en una ponencia similar a esta que dimos en Madrid, entre los ponentes, estaba yo hablando con otra señora, una ponente que me acuerdo que se llamaba Ana, era en ICADE, y le digo, pues mira, estuve el jueves pasado en el cumpleaños de mi madre, que ha cumplido 92 años, está mejor que mis hermanos, está de cabeza, de todo, está estupendamente. Dice, pues la mía está igual con 98. O sea, esa es la realidad nuestra, que es muy buena noticia, que vivimos mucho y muy bien, ¿no? Antes hablaba con Fernando también y me contaba lo mismo, ¿no? Que estás en plena actividad de cosas y alumno de la facultad queriendo hacer cosas, queriendo aprender y tal. Entonces, esto es una muy buena noticia, pero es verdad que desde el sector financiero tenemos que ser capaces de dar también una respuesta, porque el sistema público de pensiones en España es un sistema que está muy bien, un sistema de reparto. El sistema de reparto quiere decir que nosotros, antes de meterme con el sistema de reparto, voy a decirlo, nosotros, Optima Mayores, somos una consultoría actuarial. Nosotros somos economistas actuarios y somos especialistas en ahorro a largo plazo, somos especialistas en pensiones. Entonces, hemos llegado a este tipo de productos que luego comentaremos, porque nos hemos dado cuenta que en España el ahorro está concentrado sobre todo en la vivienda. Y entonces lo que buscamos son soluciones que permitan obtener liquidez a partir de la vivienda a las personas mayores de 65 años. Pero decía que en España el sistema público de pensiones que es muy bueno porque es un sistema muy solidario, pero la realidad de ese sistema es que no se capitaliza el dinero que nosotros estamos pagando, sino que va a una caja. Los actuales activos, los que hoy estamos en activo, metemos un dinero en una caja que va directamente de esa caja a los pasivos actuales. Como el envejecimiento de la población es un hecho, España será el país más envejecido del mundo junto a Japón en el año 2050. En España es otra buena noticia. Es de los países del mundo donde más vivimos.
la cocina mediterránea es muy sana, el sistema público sanitario es muy bueno, pero ahora mismos que además se vive muy bien, el clima es estupendo y tal, pues bueno, somos de los más longevos del mundo ya hoy. Pero resulta que además tenemos el índice de natalidad de los más bajos del mundo, que esto es un tema que los políticos, pues yo creo que deberían de trabajar un poco, ¿no? Aumentar el índice de natalidad, porque resulta que entonces la población va envejeciendo, vamos a ir envejeciendo. Entonces el sistema público de pensiones, pues ya todo el mundo es conocido, también Luis lo comentaba antes, es un sistema que no necesita correcciones, necesita correcciones estructurales para que esto siga funcionando, ¿no? Entonces nosotros desde Óptima Mayores pues sí que nos hemos preocupado de buscar soluciones alternativas, ¿no? De decir, oye, aquí hay posibilidad desde el punto de vista financiero, hay productos y sobre todo hay un gran ahorro, perdón, voy a poner esto aquí, hay un gran ahorro en España en vivienda, ¿eh? Nosotros, para que se hagan ustedes una idea, en vivienda, pues solamente por los mayores de 65 años en España hay ahorrados 630.000 millones de euros ahorros, que es la mitad del Producto Interior Bruto. Eso es lo que tienen los mayores de 65 años ahorrado en vivienda en España. Por ejemplo, en planes de pensiones hay solamente por toda la población española, en planes de pensiones hay 120.000 millones. Entonces nosotros, yo llevo 27 años trabajando en cuestiones de ahorro a largo plazo y tal. Claro, decíamos, oye, además de que los planes de pensiones son necesarios y los planes de jubilación y el ahorro a largo plazo es necesario, la realidad es que en España tenemos una buena noticia. Aquí hay un dinero ahorrado. Y si fuéramos capaces de ese dinero conseguir dotarle de liquidez sin perder la propiedad de la vivienda. En eso nos pusimos a trabajar en el año 2005, hace 17 años. ¿Por qué? Porque decíamos, oye, si hay tanto dinero ahorrado, además de empeñarnos en que la gente ahorre planes de pensiones y tal, que en España no gusta. Yo a mi madre yo le digo que es un plan de pensiones y no sabe lo que es, pero Casas pues le ha gustado siempre invertir en vivienda. Es un activo que además es buena noticia, pues un gran activo invertir en vivienda, ¿eh? O sea que si vemos, por ejemplo, en los últimos... Si van ustedes a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 50 años pueden comprobar que con 2 burbujas inmobiliarias el crecimiento medio del precio de la vivienda ha sido el 4,5% anual. O sea que es una muy buena inversión. Y gracias ahora a esa inversión en vivienda, nos encontramos que España, nosotros pertenecemos a una asociación europea, se llama la European Pensions and Property Asset Release Group, que lo mismo que hacemos nosotros en Óptima Mayores en España, lo hacen pues, en Inglaterra, el homónimo a Óptima Mayores, en Francia, en Polonia, todos los países europeos. Y entonces nos envidian por esto, ¿no? Dicen, oye, somos el país de Europa que más ahorró en vivienda en propiedad. Y esto es una muy buena noticia, porque esa vivienda en propiedad ahora la podemos convertir en liquidez, como a continuación veremos. Entonces, ¿qué soluciones puede haber para...? Vamos al caso práctico. Cualquier persona mayor de 75 años que hoy tenga una vivienda en propiedad y quiera obtener liquidez, ¿qué alternativas tiene? Bueno, si se quiere cambiar, la primera es vender la casa y irse a una casa más pequeña, porque esto se da mucho en España, ¿no? Que tenemos una casa... Perdonad que insista con mi madre, pero como la quiero mucho, pues la cito muchas veces. Mi madre tiene una casa de que vivíamos 5 hermanos, ahora sigue viviendo ella sola, en una casa que tiene enorme, de 200 metros, ¿no? Entonces dice, oye, pues puede vender la casa e irse a otra más pequeña. La verdad es que no quiere quedarse en la suya porque tiene sus recuerdos, tiene su vida ahí organizada, tiene sus vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? También la puede alquilar, pero claro, eso ya no puedes vivir en ella. Pero hay soluciones, que básicamente hay 3, que es, si yo quiero seguir viviendo en mi casa y quiero obtener liquidez poniéndola, por ejemplo, como garantía o vendiendo la nueva propiedad, ¿no? Hay varias alternativas posibles. Nosotros, en Óptima Mayores, lo que hacemos es un estudio comparativo, que además es totalmente gratuito, a cada persona mayor de 65 años que nos lo solicita. Solo decir, mire, usted si tiene una vivienda en propiedad de más de 65 años, porque nosotros somos una empresa muy rara, somos un bicho raro. Nosotros no solamente nos preocupa, digamos, el apartado mercantilista de la empresa, ¿no? Queremos aportar algo a la sociedad. Nosotros sabemos de pensiones, porque llevamos muchos años trabajando en esto, y lo que queremos es que esto hemos aprendido y nos llena de satisfacción poder aportárselo a gente que, digamos, que
que pueda utilizar, que le pueda ser útil este tipo de soluciones. Realmente, esto es lo que más satisfacción nos produce a nosotros en nuestro trabajo, ¿no? O sea, que realmente vemos que conseguimos tranquilidad económica de por vida a todas las personas que contratan este tipo de productos, con una cosa muy importante, que es con un asesoramiento especializado e independiente, ¿eh? Esto es fundamental. Dentro de estos productos que sirven para obtener liquidez a partir de una vivienda en propiedad, solamente hay uno que no se pierde en la propiedad de la vivienda, que es la hipoteca inversa. Nosotros, nos da igual, nosotros lo que vamos a recomendar es siempre el mejor producto que haya disponible en el mercado para cada uno de nuestros clientes. Pero la verdad es que el 98% eligen, se hace este estudio comparativo gratuito, y eligen la hipoteca inversa porque es la única que no se pierde la propiedad de la vivienda. O sea, aquí os lo voy a contar, yo creo que como mejor se entiende es con un ejemplo. O sea, nosotros una casa, por ejemplo, de una persona de 79 años con una casa en propiedad que valga 300.000 euros, vamos a conseguir que un banco le preste 100.000 euros. Esta señora no tiene que devolver, esta persona no tiene que devolver el dinero al banco. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y cómo amortiza la deuda al banco? Bueno, pues por ley está perfectamente regulado. También la regulación que tenemos en España, hipoteca inversa, es otra de las, cuestiones que nos envidian nuestros colegas europeos, porque está regulado, hay que decirlo, está muy bien regulado en España la hipoteca inversa, con muy buenas protecciones para el usuario. Pues decía lo del ejemplo, ¿no? Una casa de 300.000 euros, vamos a conseguir que el banco le preste 100.000. De media, hay una tabla por edades, pero de media vamos a conseguir que el banco le preste 100.000. Los puede cobrar en una sola, en forma de capital o en forma de renta vitalicia asegurada. Pero para entender mejor el ejemplo, 300.000, vamos a conseguir 100.000. La persona que lo recibe no se le estudia su capacidad de tener que afrontar cuotas de amortización, solamente se hace una tasación de la vivienda porque se va a devolver el dinero con la vivienda. ¿Y cómo se devuelve? Son los herederos los obligados a la devolución. Y para poder devolverlo, para poder hacer esa devolución, lo que hacen la mayoría de los casos es que venden la casa, devuelven el dinero, venden la casa por 300.000, más la revalorización inmobiliaria que haya tenido, devuelven los 100.000 al banco, más los intereses, y se quedan con la diferencia. Esto es lo que hacen el 98% de los casos. ¿Qué hemos conseguido nosotros con eso? Hemos conseguido que la persona mayor de 65 años utilice su vivienda, convierta su casa en su plan de pensiones, utilice su ahorro que hasta ahora estaba inmovilizado en su vivienda, en su plan de pensiones, y sin perder la propiedad de la vivienda, que esto es muy importante. Bueno, la gente nos dice, claro, otra de las ventajas es la flexibilidad de este producto. Decía antes que está perfectamente regulado y supervisado por el Banco de España. Nosotros llevamos 17 años peleando para que este producto se desarrolle en España porque comprobamos a diario que mejora de verdad la calidad de vida de las personas mayores. Este mes de marzo hemos distribuido 5.043.000 hipotecas inversas a 43 personas que ahora viven mejor. Pero que viven mejor, que vienen a decírnoslo después, están felices, porque claro, estaban, digamos, hay en grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, se da la paradoja y la circunstancia más frecuentemente de lo que parece de personas que tienen una casa que a lo mejor vale 600.000 euros, 1 millón de euros, 2 millones de euros y no tienen dinero para llegar a final de mes. Esto lo comprobamos nosotros a diario. Están mal viviendo con ese ahorro que tienen movilizado. Es verdad que en España hay mucha esta cultura, no decir, no, es que yo solo quiero... Bueno, un dato que a mí me gusta mucho dar. Nosotros el mes pasado tuvimos 35.000 visitas en la web, entre visitas y llamadas de teléfono interesados en este producto. El 65% fueron los hijos los que nos llaman, que van a heredar, los hijos heredan, pero heredan menos, porque claro, tienen que devolver lo que le han prestado los padres antes, pero heredan una parte. Bueno, esto es un dato que a mí me gusta mucho dar, porque dicen, oye, los hijos, aunque van a heredar menos, prefieren que sus padres vivan bien utilizando su propio ahorro. Hay otros productos que ahí sí que se pierde la propiedad y tal, nosotros nos gustan menos, pero bueno, siempre los ponemos en el estudio comparativo, nos gustan menos porque el cliente ya se queda sin la casa. Aquí la hipoteca inversa es reversible, o sea, por ley, que es la ley 41/2007, el banco está obligado, no puede reclamar la devolución de la deuda hasta un año después del fallecimiento del titular, a sus herederos, que son los que tienen la casa, han heredado la casa. Sin embargo, nuestro cliente puede cancelar la hipoteca en cualquier momento. Es libre para cancelar la hipoteca y prácticamente sin gastos. Es decir, yo contrato una hipoteca inversa, en el ejemplo antes, cojo los 100.000, los uso en lo que me dé la gana y oye, a lo mejor a los 3 años
pues heredo yo otra casa o tengo dinero y tal, voy al banco, devuelvo los 100.000 al banco y se cancela la hipoteca y la casa sigue siendo mía. Esto, por ejemplo, ocurre si hay una subida muy importante de los precios, pues como la casa sigue siendo tuya, puedes incluso pedir más capital al banco si quieres, pedir más capital o venderla por un precio mayor, liquidar la deuda y quedarte con la diferencia. Es decir, es el único producto que tiene esta flexibilidad, por lo que decía antes, que es el único que no se transmite la propiedad. Tanto el titular como los herederos van a seguir manteniendo la propiedad de la vivienda. Este producto, dirán ustedes, ¿cómo es posible? A mí me lo dicen siempre en todas partes. ¿Cómo es posible que esto no lo hagan los bancos? ¿Cómo es posible que esto no se desarrolle en España? Pues ahora les voy a explicar, vamos, por lo que yo creo que no se ha desarrollado. Hay un tema, una cuestión para la banca que es comprensible, lo que llaman el riesgo reputacional. Los bancos, es verdad, los bancos han cumplido y las cajas y tal, han cumplido una labor social en España muy importante, que es, pues yo, por ejemplo, tengo casas gracias a que un banco me concedió un préstamo hipotecario hace 25 años y gracias a eso pude ir comprando una casa que ahora es mía, ¿no? Yo apelo un poco a esa función social de la banca. Desde Óptima Mayores apelamos siempre a esto porque ahora tenemos una segunda oportunidad en la banca para hacer esta labor social. Nosotros comprobamos a diario, decía antes, que este producto mejora la calidad de vida de las personas. Vienen los hijos felices a contratarlo. Nosotros explicamos a los hijos, a los sobrinos. Siempre da un poco de cosa, como parece que me voy a quedar sin casa, no se queda. El banco no quiere para nada la casa, lo que quiere es una garantía, por si acaso luego no le devuelven el dinero, pero que como está el activo, que es la vivienda, para devolver el dinero, pues la verdad es que no hemos tenido en estos 17 años ningún problema y es un producto que funciona. Por ejemplo, en Reino Unido, el año pasado se hicieron 44.000 hipotecas inversas, aquí hacemos 300 en España, ya se hacen 44.000. Está funcionando desde el año 65, me temo que me pone ahí el cero del tiempo, entonces voy a terminar agradeciéndoles a todos ustedes su atención. No son temas un poco áridos y tal, pero yo espero que se haya sido entretenido. Y lo que sí que me gustaría terminar es diciéndoles que el que esté interesado, la importancia de un asesoramiento independiente. Antes de contratar cualquier producto de estos, se pueden asesorar nosotros y otras empresas como nosotros. Además, hacen toda la primera fase un estudio gratuito. En nuestra web ya pueden hacer unos cálculos que son también totalmente gratuitos, no hace falta dejar ni un dato, pero en Óptima Mayores o en cualquier otra empresa especializada como nosotros, yo les recomiendo que antes de contratar cualquier tipo de producto de estos se asesoren con un asesoramiento verdaderamente independiente, especializado, que en nuestro caso más siempre decimos que es amigable y cercano. Huimos de todo esto que te decía antes de queremos tratar bien a las personas, sobre todo las personas mayores de 65 hay de 65 a 75, luego hay de 85, o sea, dentro de lo que llamamos senior economy o silver economy, digamos que hay varios segmentos y tal. Sobre los segmentos más mayores los queremos tratar a estos con mucho cariño, que entiendan bien los productos presencialmente y con todas estas cuestiones. Entonces, yo les animo a ustedes a que se informen, porque es gratis, no les va a costar nada y pueden sorprenderse de las cantidades que se pueden obtener por este tipo de productos y cómo pueden mejorar su calidad de vida. Pues muchas gracias. Por supuesto, encantado, y además es lo que más me gustaría, que hubiese alguien interesado en hacer alguna pregunta. Nosotros estamos muy contentos de poder explicar esto, porque el primer reto que tenemos es contarlo, porque casi nadie sabe. Tenemos una estadística, una encuesta, que dice que solamente el 14% de los mayores de 65 años sabe lo que ha oído hablar de hipoteca inversa. Entonces, por eso nosotros estamos tan contentos hoy de estar aquí y de tener esta oportunidad de divulgar lo que hacemos, de darles a ustedes a conocer lo que hacemos. Así que, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pues yo estaré encantado de contestarles. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que sería interesante, si tenéis el dato que voy a preguntar, que lo compartas, ¿no? Cuando dais las hipotecas inversas en general de la cartera que tenéis, ¿qué porcentaje se inclina más por recibir la cantidad en
en un solo importe o por la renta vitalicia? Pues mira, abrumadoramente todo el mundo quiere el capital. Nosotros es flexible el producto. O sea, la gente puede elegir si lo cobra todo de golpe o lo cobra todo en forma de renta mensual garantizada de por vida, o una solución mixta. Por ejemplo, imaginemos que se obtiene, bueno, el ejemplo de antes, ¿no? Pues de los 100.000. Si una persona que tiene una casa que tiene 300.000, le vamos a conseguir 100.000. Pues hay unas personas que dicen, oye, la mitad de lo que yo consigo lo utilizo para comprar una renta vitalicia en una compañía de seguros, y la otra mitad, pues, para reformar la cocina que llevo 30 años mal, o el cuarto baño, o el jardín, o lo que quiera, o pegarse un viaje para lo que quiera. Pero esta solución mixta, que a mí me gusta mucho recomendar, porque aquí no solamente consigues liquidez, sino que consigues liquidez y además consigues seguridad económica de por vida. Imagínate que el dinero de golpe no se invierte bien, no se invierte, no. Si contratas, yo soy muy pro rentas vitalicias, soy muy a favor del seguro de rentas vitalicias, porque es mucha seguridad lo que te da, vivas lo que vivas, la compañía de seguro está obligada a pagarte la renta mensual. Pero a pesar de esta recomendación, la gente, tengo que decir, que prefiere, opta mayoritariamente, vamos, prácticamente más del 90% optan por el capital. 100% capital, sin renta. La pregunta es que nos aclarase un poco la fiscalidad en ambos casos, tanto de renta vitalicia como mensual o anual o lo que fuera, porque he visto los cuadros pero no me ha quedado excesivamente clara. Y luego una segunda pregunta, si es posible, si existe, que creo que existe, el alquiler vitalicio. Sí. Perdón, el alquiler inverso. Sí, bueno, ese es otro producto que le llaman vivienda inversa, que eso es vender la casa, pero el comprador te la alquila. O sea, tú le vendes la casa, la persona mayor de 65 años la vende y te la alquilan, ¿no? Y vas pagando 2 meses un alquiler. Pero ahí es lo que decía antes, es un producto que puede ser útil, sobre todo cuando no hay herederos, porque ahí se pierde la propiedad de la vivienda. La hipoteca inversa no se tiene por qué poder perder la propiedad de la vivienda. Y respecto a la fiscalidad, me alegro mucho que me lo pregunte usted, porque es una de las cosas que se me había olvidado comentar. La fiscalidad, como decía antes, tenemos una ley, que es la 41/2007, que regula esta figura de la hipoteca inversa, y muy bien en España, y además es un producto supervisado por el Banco de España, que solamente lo pueden comercializar con entidades de crédito y aseguradoras, bueno, y otro banquito pequeño que se llama entidades financieras de crédito, pero solamente lo pueden comercializar estas instituciones o entidades que están supervisadas. Y la fiscalidad, primero, en el caso del capital, como es disposición de un préstamo, pues resulta que está exento. O sea, los 100.000 no tiene que tributar, es una cantidad neta. Además, hay que decir que esta ley dota de exenciones fiscales, está exento del impuesto de datos públicos documentados, lo cual abarata los costes del producto, y los costes registrales y notariales, en el caso de los costes registrales, tiene una reducción del 90%, y en el caso de los costes, digamos, de notaría, tiene tratamiento de documentos sin cuantía, que es lo más favorable posible. ¿Por qué la ley le dota de estas exenciones fiscales? Porque el legislador, consciente que se trata de un producto llamado a complementar las pensiones públicas de jubilación, que tiene una función social para incentivar su promoción, dota de estas exenciones fiscales y protege al usuario con la intervención de un asesor financiero independiente. Es obligatorio, la entidad de crédito o aseguradora que comercialice hipoteca empresa está obligada a suministrar al cliente una entidad de asesoramiento independiente, que es lo que hacemos nosotros en Última Mayores, este asesoramiento independiente. Y está muy bien porque protege a los clientes. O sea que la fiscalidad es francamente buena porque no se tributa. En el caso de renta se tributa un 1, algo por ciento, pero eso es si lo conviertes luego en renta. Sí. Agradecer su intervención en primer lugar y después dar una opinión y a la vez preguntarle sobre algo que el compañero acaba de explicar. Acabamos de oír que hay realmente muy buenas disposiciones fiscales para recibir un capital. Sí. Yo recuerdo, cuando era evidentemente más joven, que las personas con edad, lejos de recibir un capital, buscaban recibir lo que era una pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque las entidades aseguradoras
ofrecían unos intereses que merecían la pena. La realidad, en mi humilde opinión, del por qué se está pidiendo un capital es porque en la actualidad no hay esfuerzo suficiente ni por parte de las compañías aseguradoras, pero sobre todo por parte del gobierno, en que se pueda ofrecer unas rentas vitalicias que permitan precisamente a una persona mayor estar más asegurado durante más tiempo en su vida. Si antes, y con esto termino, una renta vitalicia te podía ofrecer hace, yo diría que a lo mejor 40 años, pues intereses del 5 hasta el 10%, sí. ¿Por qué ahora resulta que te están esquilmando de esa manera? Muchas gracias. Sí. Bueno, lo de los tipos de interés no depende de la situación de los mercados financieros. Realmente las compañías de seguros no pueden dar ahora esos tipos de interés que se podían dar antes porque perderían ellos dinero. O sea, ellos necesitan, para remunerar con esas cantidades, necesitan a su vez activos que se lo produzcan a ellos y no hay ahora mismo, ¿no? Es un escenario, digamos, diferente de la situación de los mercados financieros. Ahora estamos en un escenario de otra vez inflacionista que es posible que tenga su repercusión y la va a tener en que los tipos de interés efectivamente vuelvan a subir. Es verdad, y a nosotros esto es una pena para nosotros desde el punto de vista de las rentas vitalicias, porque efectivamente una de las cosas que desanima a no destinar parte de ese capital que se consigue en la hipoteca inversa a la renta es el bajo tipo de interés con que la compañía te lo remunera, ¿eh? Pero claro, eso no podemos hacer nada, ¿no? Eso, en cambio, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero al seguro de rentas vitalicias le perjudica este escenario de tipos de interés bajo. Yo querría, ahondando el tema sobre la venta vitalicia, quiero considerar lo siguiente. Nosotros lo hemos comentado en una asociación de consumidores y llegamos a algún acuerdo que esto es nefasto. Vamos a suponer que le valoran la casa en tal cantidad, pero a ese señor le ponen por los 90 años de vida. Si sobrepasa los 90 años de vida, ¿qué pasa? ¿Se queda en la calle? No, en el caso nuestro nunca se queda en la calle, porque en nuestro caso, lo que decíamos antes, o le damos el capital de golpe, que lo puede utilizar como quiera durante toda su vida, o le hacemos una renta vitalicia, con lo cual la renta vitalicia quiere decir que hay una compañía de seguros que a cambio de una prima está dispuesta a pagarte la renta, pues vamos a ser que pone que sean 500 euros al mes, vivas lo que vivas. O sea que si vives 90 años, no sé el producto que... Por eso es muy bueno que siempre que utilicen el asesoramiento, que además les digo que es gratis, en la primera fase por lo menos. La primera fase, nosotros por ejemplo no cobramos nada hasta que no se contrata. Si no se contrata, hay gente que le estamos asesorando un año. Pero bueno, lo que quiero decir es que es muy importante que tenga un asesoramiento independiente. Un asesoramiento independiente, por supuesto, especializado en estos temas y que además no tiene por qué ser distante como los bancos, ¿no? Que decía antes. Nosotros ahora hay una plataforma de un señor que dice somos mayores, no idiotas, ¿no? Y se han aportado no sé cuántos cientos de miles y tal. Pues nosotros por ejemplo, en Madrid, en la oficina de Madrid, tenemos delegación en toda España, aquí tenemos delegación en Zaragoza y tal. En Madrid ahora tenemos 6 salas de reuniones, 6, para recibir a los clientes presencialmente. Les hablamos, les tratamos bien. O sea, son personas con las que queremos explicarles los productos y que lo entiendan, ¿no? Vamos a productos muy sencillos, que sean muy comprensibles, etcétera, ¿no? Entonces, este asesoramiento es muy importante. Y lo que decía, si a los 90 años, entonces no es una renta vitalicia, es una renta temporal lo que lo han contratado. Ustedes han contratado una renta temporal. Si es vitalicia, por definición, tiene que ser hasta el fallecimiento. Es que no lo digo bien. Si quiebra la compañía de seguros. Bueno, si quiebra en España hay un fondo, como una especie de fondo de garantía de depósitos, que le seguiría pagando la renta, en este caso, a través de la Dirección General de Seguros, el Consorcio de Compensación de Seguros, garantizan hasta unos límites las rentas de la quiebra. O sea, aparte que nunca ha pasado. O sea, yo no recuerdo que haya pasado ningún caso, pero si pasa, hay un fondo, como en la banca, el Fondo de Garantía de Depósitos, a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de la Dirección General de Seguros. Sí, gracias. Gracias por su disertación.
El año pasado fui a una entidad bancaria preguntando por esto que usted ha promocionado y la verdad es que no me asesoraron bien o me quitaron la idea así simplemente, porque no la vieron práctica. A ver, en el caso de que uno tenga una pensión digna y lo que es más importante, se acomode a vivir con esa pensión, o sea, se ajuste sus gastos a lo que tiene, y pueda vivir dignamente con su pensión, ¿qué sentido tiene hacer este tipo de producto? Gracias. Este tipo de producto tiene sentido. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado lo que ocurre hemos estudiado muy exhaustivamente lo que ocurre en otros países y por qué se contrata. Por ejemplo, en Canadá, la gente lo contrata para vivir mejor. Pues oye, que quiere hacerse un crucero, o sea, lo considera como un plan de pensiones. Tú tienes una casa que vale un dinero, lo tienes inmovilizado, y dices, voy a utilizar este dinero para tener una vida, que aquí se ha hablado ya hoy y se va a hablar más, de un envejecimiento activo. Nosotros cada vez vivimos más, pero vivimos más en mejores condiciones y queremos hacer cosas con las pensiones públicas de jubilación, sobre todo las nuestras en España, no vas a poder tener esa jubilación activa y estos son productos que no son, o sea, si el que tiene dinero de sobra y no necesita más, que no tiene que contratar ninguna hipoteca inversa. El que quiera vivir mejor o tenga alguna necesidad económica, sí que es un producto en este caso útil. Y la primera parte de la pregunta que decía usted es que casi ningún banco lo quiere hacer en España. O sea, nosotros llevamos, antes la consejera de Economía, doña Carmen, ha contado un caso que se daba un alumno suyo de ingeniería, o no, un alumno de tal, que decía que si se daba contra el muro la cabeza, ¿no? que se da muchas veces al final, se caía el muro y pasaba. Pues eso es lo que nosotros hemos hecho para que la hipoteca inversa exista en España. Le hemos dado 15 veces al muro, porque llevamos 17 años luchando para que este producto se desarrolle en España. Yo, además de Óptima Mayor, represento al Consejo Español de Hipoteca Inversa, también soy responsable del Instituto de Actuarios, pues yo soy actuario de la Comisión de Hipoteca Inversa y sus figuras afines, porque ya estamos empeñados en que esto se desarrolle en España, porque comprobamos a diario de que se trata de un producto que mejora la calidad de vida, ayuda a que las personas de verdad vivan mejor. Y estamos empeñados, llevamos 17 años muy en solitario, tengo que decir, ningún banco nos sigue, casi nadie nos hacía caso y tal. Ahora, desde junio del año pasado, tenemos un banco, hay tres entidades que nos siguen, que tenemos producto de hipoteca inversa, y la verdad que alguno de ellos de verdad bueno, competitivo, y desde que esto lo tenemos, que estamos haciendo también una promoción de divulgación de que esto existe y tal, estamos teniendo, por lo que decía antes, o sea, el mes pasado fue el récord en la historia de la banca española, que son 43 hipotecas inversas que contrataron en el mes de marzo pasado. Para que se hagan ustedes una idea, en marzo del año pasado contratamos 6, este marzo 43, por valor de 5 millones de euros, ¿no? Pero sí que es verdad que si usted va a cualquier banco por ahí, lo normal es que le digan que no tienen este producto, porque casi nadie lo hace. Pues muchísimas gracias. Gracias.